Un saludo a todos ustedes quienes son nuevos en este canal, los que ya son seguidores. Estás en Dilucidando el Derecho. Hoy vamos a tocar esa materia de derecho penal respecto al principio de humanidad de las penas. Quédate viendo este canal. La humanidad de las penas. En realidad, esta humanización se ha ido dando producto de la evolución que ha sufrido el derecho penal a lo largo de los años, en cuanto a la intensidad y también la motivación al momento de imponer un castigo, una sanción a quien sería el condenado, siendo por lo tanto considerada la pena una de las instituciones que más evolución o transformación ha tenido en el derecho. Ese principio de humanidad de las penas, así brevemente, va a procurar dos cosas. Primero, la reducción de la pena privativa de libertad. Y segundo, va a procurar la rehabilitación social de quien sería el condenado. Es decir, que cuando salga de ese centro penitenciario, una vez que cumpla, ¿no?, con su condena, va a poder, ¿no?, rehabilitarse socialmente, es decir, volver a ser como un hombre nuevo en la sociedad. Es decir, que si tú ya has estado, ¿no?, cumpliendo esos años tu pena, ya podrás salir y reinsertarte nuevamente en la sociedad. Eso es lo que busca este principio de humanidad de las penas. Y esa transformación también lo estaré explicando a continuación. La transformación de la pena inició con una venganza libre. Es decir, que antes no había esto de penas, prohibiciones que estarían, pues, en un código, en un cuerpo normativo, en leyes, no. Más bien, aquí había esta concepción que era religiosa o mágicas y que a través de esas creencias no llegaban a establecer castigos. Y esos castigos eran de cierta manera considerados actualmente hasta inhumanos, repudiables por la sociedad, porque esas consecuencias eran para toda la familia y no solamente para ese individuo a quien cometió tal vez ese acto que en realidad no era aceptable para esos tiempos. Ya de ahí comenzó a darse una venganza privada, ¿no? Ya pasamos a otra etapa que pasó esa transformación de la pena. Ahí hablamos ya de la ley de talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Hablamos de penas ya corporales, absolutas, salvajes, penas que serían consideradas actualmente penas que iban en contra de derechos humanos, que está regulada en nuestra Constitución, la dignidad humana, ¿no?, de todo ser humano. Y además que hoy en día el Perú forma parte, ¿no?, de esos tratados internacionales que ha ratificado y que debe cumplir, ¿no? Se ha sometido a eso de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Ahí hablamos desde penas corporales, desde torturas, tratos inhumanos, ¿no?, degradantes, azotes, y todo para cubrir como un medio de venganza. Tú cometiste este mal, pues yo te daré otro mal. Entonces ahí buscaba esto del retribucionismo, porque hablamos desde que se pueda recuperar todo eso que la sociedad quería, ¿no? Justicia, esos valores, pero a través de esta idea, ¿no?, de si tú me hiciste esto, yo también te lo voy a hacer y aún peor. De ahí comenzó a humanizarse un poco más las penas.
pasó a ser más por composiciones voluntarias. Ya hablamos del acuerdo de las partes. Las partes llegaban, ¿no?, a establecer un precio por ese daño, que era causado, o sea, de sangre. Es decir, si no había un acuerdo entre las partes, ¿no?, y al momento de acarrearse esa consecuencia que se considera, ¿no?, penal, pues aplicaba la ley de talión. Entonces, supuestamente sí se había llegado a humanizar, porque ya existía eso de los acuerdos, ya era algo más voluntario, de si así las partes querían, puede ser más retributivo, ¿no? De cierta forma, yo te causo este daño, al menos déjame yo darte este dinero y así poder liberarme, ¿no?, de todo eso que tal vez yo te pude haber causado. Inclusive aquí podemos remontarnos a el Imperio Romano, ¿no? Ahí hablamos de que un sujeto pasaba a ser un objeto, porque tenía que saldar esas deudas. ¿Y cómo? Volviéndose esclavo. Entonces, era como un acuerdo. Tú hiciste esto, ¿no? Entonces yo, para que yo te perdone, tienes que cumplir con esto y al final tal vez liberarte de ser esclavo. Hoy en día, más bien se ha dicho que las penas se han humanizado en cierta medida. Ahora nos regimos por un sistema de pena pública, es decir, que ya no son los particulares quienes van a impartir justicia, sino más bien es exclusividad del Estado ejercer ese ius puniendi, no ejercer el uso de la fuerza, del orden público, a través de sus instituciones públicas, y todo con una finalidad, ¿no?, de que se pueda establecer inclusive esta seguridad nacional y sobre todo que no se dé un desorden, ¿no?, un declive, ¿no?, aplicando inclusive estos controles sociales, desde comenzar un control informal, todos desde que se aprenda de manera no directa, ¿no?, es decir, que el Estado no interviene de manera directa, sino más bien se da mediante esas instituciones que van a enseñar, ¿no?, a las personas a qué normas seguir, qué valores, qué costumbres, ¿no? Todo esto es lo que deben seguir para que al menos la sociedad pueda mantener ese orden. Y ya desde un control social formal, hablamos ya de un conjunto de instituciones que ya son más bien, que están constitucionalmente reconocidas, son profesionales. Aquí hablamos desde el Ministerio Público, ¿no?, la prestación de servicio del ejército a través de las fuerzas no militares, de los policías. Entonces, ya existe un control, ¿no?, que se puede llegar a ejercer, ¿no?, mediante ese ius puniendi que tiene el Estado. Este principio de humanidad de las penas se llegaría a establecer como un principio rector, ¿no? Así también lo llega a señalar el recurso de nulidad de Lima Norte. Y nos dice que, si bien sabemos que el catálogo de penas del derecho penal, sí o sí, tendría que llegar a observar criterios tanto de humanidad como de proporcionalidad. Y nos dice este recurso, que de no ser así, pues devendrían en inconstitucionales. Y que este principio de humanidad, en realidad, se llegaría a relacionar con otros más principios penales, y que cobren sentido cuando se vinculan. Y que gracias a este principio de humanidad de las penas, el rigor de las penas se suaviza. Y por ejemplo, ¿no?, si llegase a castigar a un delincuente, se va a hacer con más humanidad. Y qué mejor comprender de cómo se va a relacionar
estos principios penales con el principio rector del principio de humanidad de las penas, partiendo del primer principio del interés superior del niño. El imputado, en este caso de recurso nulidad Lima Norte, que tendría varias relaciones sexuales con una menor de 12 años, donde el fiscal, al momento de hacer esa acusación de manera escrita, ¿no?, en un documento, llegó a solicitar 30 años de pena privativa de libertad. Y que por lo tanto se llega a señalar que sería un delito, pues un acto repudiable por la sociedad, de que esa persona, o sea, el imputado, tuviera relaciones sexuales con una menor de 12 años. Pero que en realidad sería considerada una pena muy severa. ¿Por qué? Ya que iría en contra de los fines de la pena. Y que en realidad, aplicando este principio de humanidad, el imputado sería en realidad considerado una persona muy joven, que tendría un proyecto de vida. Y en cuanto a este principio del interés superior del niño, tanto el imputado como la agraviada habían declarado que convivían. Entonces, si bien esa pena sería muy severa porque iría en contra de los fines de la pena, que es tanto esto del principio de la resocialización, afectaría este principio de el interés superior del niño porque quebrantaría ese núcleo familiar, ¿no?, que ya había formado tanto el imputado como la agraviada. Y que si bien, ¿no?, en eso de la cámara Gesell, ¿no?, cuando se hace esto de la pericia, ¿no?, psicológica inclusive, no se llegó a determinar algunos indicadores de que la menor hubiera presentado afectación, ¿no?, por alguna agresión sexual, es decir, alguna violación. Y que entonces, en base a esta aplicación del principio del interés superior del niño, aplicando este principio rector del principio de la humanidad y las penas, es que esa pena privativa de libertad de 30 años debería de reducirse a una pena suspendida, pero para ese caso en particular. Después está el otro principio que también se relaciona con el principio rector de humanidad de las penas, el principio de culpabilidad. El recurso de nulidad ANCASH nos cuenta que el imputado con 22 años mantuvo relaciones sexuales con una menor de 13 años. 13 años. Y que al momento de la comisión de esos hechos, ¿no?, supuestamente del delito, se diría que tendría pues una responsabilidad restringida. Ahí hago mención del artículo 22 del Código Penal, a lo que se llega a señalar, ¿no?, como excepcionalidad para ese caso de responsabilidad penal de ser no suspendida. Pero sí tendría una responsabilidad restringida al momento de la comisión de esos hechos. ¿Por qué? Ya que había declarado que actualmente mantendría una relación sentimental con la agraviada. ¿Y por qué? Dijo, es que ya convivimos, nosotros hemos formado una familia, tenemos una hija. Entonces, en base a esa determinación de esa necesidad, es que debía, de sí o sí, reducirse la pena privativa de libertad por debajo de ese mínimo legal a ser una pena suspendida. El otro principio que se relaciona es el de plazo razonable. Ese recurso de nulidad de Lima nos dice lo siguiente, que si bien no existiría una normativa penal que señala lo siguiente, si se afecta el plazo razonable, tendría que reducirse la pena. No existe. Sin embargo, los encausados estuvieron en un plazo excesivo en un proceso judicial. Y así les digo, en un proceso judicial no se puede estar más de meses de investigaciones. Entonces, es ahí donde se generaría pues diversas consecuencias y como efectos jurídicos, como en este caso sería la reducción de la pena.
por consecuencia negativa del Estado, ¿no? Por estar en esto de que estas personas estén en un plazo demasiado prolongado en un proceso judicial, y es algo que no debería suceder, porque inclusive llegaría a afectar ese debido proceso. Entonces, es ahí donde podría llegar a aplicarse la jurisprudencia y el control convencional. Y de ser así, entonces poder rebajarse de manera proporcional, ¿no? Esa pena privativa de libertad, rebajarse de manera proporcional y que al menos pudiera compensar esa dilación en el proceso. Y también, ¿no? Aquí cito el artículo 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es una garantía, ¿no?, que tienen todos de que se pueda decidir de la manera más pronta en un proceso judicial. Entonces, es evidente que debía de aplicarse esto, ¿no? Desde un criterio de un principio de humanidad, reducirse la pena por debajo de ser, y por al menos pudiera compensar esa dilación en proceso. Porque ¿qué sentido tendría que estas personas estuvieron mucho tiempo, ¿no?, esperando de que salga algo de que sí, pues son culpables, y una vez que pasando varios meses, 8 meses exagerando, recién ahí se solicita esa pena privativa de libertad y recién tengo que cumplir con su pena? Entonces, ¿qué mejor que aplicando tanto la jurisprudencia, ¿no?, en esta materia penal y el control convencional se puede determinar ello? Que sí, es razonable, inclusive proporcional, que al menos se pueda reducir de manera proporcional, ¿no?, y al menos compense esa dilación en el proceso. Y también el otro principio que se relaciona con este principio rector de humanidad de las penas sería el principio de la resocialización. Si bien este recurso de nulidad Callao, ¿no?, nos cuenta lo siguiente, que se debe de considerar tanto las circunstancias y la condición personal, ¿no?, el momento en el cual se cometió el delito. Ya para darles un caso así real, un caso que sí ha sucedido, que se llama este recurso nulidad, ¿no?, Junín, nos cuenta que el encausado, el imputado, que mantuvo relaciones sexuales con una menor de 13 años, con sus 63 años, y ya se le debería imponer una pena de 30 años y 8 meses, a sus 65 años. Y sabemos que los fines de la pena es la rehabilitación, la resocialización. Entonces, aplicando este principio de humanidad, es que la pena debería ser proporcional para que se cumpla. Porque ¿cómo se va a cumplir una pena de 30 años y 8 meses a una persona de 65 años? ¿En qué momento se va, ¿no?, a rehabilitar, poder reinsertar nuevamente en la sociedad? Sabemos, ¿no?, que los delitos de violación sexual a menores de edad no cuentan con beneficios penitenciarios, así ya lo había señalado el artículo 22 del Código Penal, ¿no?, excluidos de esta responsabilidad penal, que podía ser, ¿no?, inclusive aplicando beneficios no penitenciarios desde una libertad no condicional, pero no, o sea, los delitos de violación a libertad sexual estarían excluidos de estos beneficios. Sin embargo, para este caso en concreto es razonable pensar lo siguiente, que una persona con 65 años y se le imponga una pena privativa de libertad de 30 años y 8 meses, vacía ese principio de la resocialización. Y por lo tanto, ya así datos fuertes, que según la INEI ha dicho que el promedio de vida de las personas, ¿no?, en el 2023 sería hasta los 77 años. En realidad, en hombres hasta los 14 años y en mujeres hasta los 74 y 75 años.
Entonces, aquí cabe como una reflexión. ¿Qué de proporcional sería aplicar una pena privativa de libertad de 30 años y 8 meses a una persona de 65 años? Entonces, una vez nosotros ya poder aplicar esto del principio de humanidad a estos casos muy específicos y con estos principios que se puedan llegar a relacionar, ¿no?, con el derecho penal, pues cobra más sentido. Inclusive lo podemos entender de manera mucho más, ¿no?, clara. Y es lo que yo quiero para ustedes, esa finalidad, que ustedes puedan comprender este principio de humanidad y cuán importante se torna en cuanto a la práctica. Entonces, en conclusión, el principio de humanidad será un principio rector, ¿no?, que va a buscar la reducción de la pena privativa de libertad y la rehabilitación social de quien sería el condenado, y que se va a relacionar con otros más principios, ¿no?, del derecho penal. Otros principios, ¿no?, que como enseñó cuando se relaciona, como ya les hice mención, el principio del interés superior del niño, el principio de culpabilidad, el principio, ¿no?, de plazo razonable y de la resocialización. Entonces, eso ha sido todo. Espero que haya sido de su gran comprensión y qué mejor, ¿no?, comprenderlo con casos ya que sean desde la praxis. Hasta luego.